Y de esta manera iniciamos nuestro caso del día. Eso, vamos a escuchar un sonido. Perdimos a 3 valientes soldados y vamos a responder. Bueno, eso que acabamos de escuchar es la respuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras conocerse la noticia de la muerte de 3 de sus soldados en una base en Jordania el pasado 27 de enero. Ahora, escuchemos el material hecho por nuestra productora Daniela Pérez sobre el conflicto en el Medio Oriente y la tensión latente entre grupos terroristas comandados por Irán y los Estados Unidos. Cada vez hay más señales de que el conflicto entre Israel y Hamás se está extendiendo. La tensión entre Estados Unidos y grupos terroristas comandados por Irán en Medio Oriente se eleva a niveles preocupantes, tras el deceso de 3 miembros del servicio estadounidense y más de 40 heridos, en un ataque con aviones no tripulados, ocurrido durante la noche del pasado domingo 27 de enero, en un pequeño puesto de avanzada estadounidense ubicado en Jordania. Este suceso marca la primera vez que militares estadounidenses mueren por fuego enemigo en Medio Oriente, desde el principio de la guerra de casi 4 meses entre Israel y los militantes de Hamás. La muerte de estos soldados en la Torre 22 en Jordania, cerca de la frontera con Siria, es una escalada significativa de la situación ya precaria en la región. El ataque fue el más grave de las decenas de ataques lanzados por milicias respaldadas por Irán contra fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, desde el 7 de octubre de 2023. Además de esas agresiones, los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, han arremetido repetidamente buques en el Mar Rojo, una ruta marítima internacional crucial. Todo esto se produce mientras Israel prosigue su campaña dentro de Gaza, en la que han muerto más de 25.000 personas. Asimismo, Israel ha atacado objetivos de Hezbolá en el vecino Líbano, lo que da lugar a una situación extremadamente inestable y mortal en Medio Oriente. Por otra parte, el gobierno de Biden ha sido criticado principalmente por los republicanos, por no tomar medidas suficientemente enérgicas contra grupos respaldados por Irán, luego de sus ataques. En una declaración realizada tras conocerse la noticia de la muerte de los 3 estadounidenses, el senador Lindsey Graham afirmó que la política de disuasión contra Irán ha fracasado estrepitosamente y pidió a Biden que se intensifique lanzando ataques contra objetivos dentro de Irán. A lo que el presidente Joe Biden respondió con un comunicado emitido poco después del ataque con drones, en el cual indica que Estados Unidos responderá en el momento y forma que eligiera mientras sopesa cómo disuadir futuros ataques sin escalar el conflicto. Muchas gracias, Daniela Pérez, por brindarnos contexto sobre la expansión de este conflicto. Por su parte, el gobierno de Irán se proclamó en respuesta al ataque del puesto militar estadounidense en la Torre 22 en Jordania. Escuchemos las declaraciones de Nasser Kanaani, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. La República Islámica de Irán no ve con buenos ojos la expansión del conflicto en la región. No interfiere en las decisiones de los grupos de la resistencia sobre cómo apoyar a la nación palestina o defenderse de cualquier agresión u ocupación. Bueno, y el ataque supuso una escalada significativa tras los aproximadamente 165 ataques contra fuerzas estadounidenses, lo que aumenta aún más la preocupación por el estallido de un conflicto más amplio en el Medio Oriente, mientras Estados Unidos y sus aliados afrontan tensiones crecientes en múltiples frentes. Bueno, para ampliar esta información y desarrollar el caso de hoy, nos acompañan Iván Rojas, internacionalista e investigador, e Ignacio Montes de Oca, periodista especialista en el Medio Oriente y escritor. Bienvenidos ambos. Comencemos por Iván Rojas. ¿Lo tenemos en línea? Adelante, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ves la situación del conflicto, Iván? ¿Escuchaste los audios que precedieron el diálogo?
Bien, Estados Unidos está ante una decisión muy importante sobre cómo va a aproximarse a esta situación. Hay bastante tensión interna, sobre todo entre los dos partidos, y Biden necesita tomar acciones que sean contundentes, porque si no va a mostrar una debilidad bastante grande. Y ya tiene bastantes críticos del lado republicano sobre cómo ha manejado la política exterior. Claro, la idea no es exacerbar el conflicto que hay regionalmente, pero no puede, digamos, quedarse de brazos cruzados tampoco. Bueno, pero es un equilibrio difícil, Ignacio Montes de Oca. ¿Cómo ves tú ese equilibrio? Coincido, pero creo que hay que tener en cuenta que el que hace la jugada inicial, o sea, quien tiene la iniciativa, es Irán. Irán está proponiéndole un juego a Estados Unidos, pero con sus tiempos y en su propia cancha, y si Estados Unidos no acierta en la medida de la respuesta, podría desencadenarse un conflicto mucho más amplio que no solamente involucraría a Estados Unidos en Irak y en Siria, sino que además un frente que incluya también a Irán con todo el potencial militar que tiene, merece una respuesta que tiene que ser muy bien pensada. Creo que al igual que pasó con Israel el 7 de octubre, lo que está buscando Irán es una respuesta precipitada, y lo más inteligente es que si uno conoce que ese es el juego, lo mejor es meditar cuál va a ser la respuesta más adecuada y no caer en el juego del contrario. Ahora, ¿qué pudiera ser una respuesta adecuada? Eso se lo pregunto a ambos, a Iván y a Ignacio. Bien, si Estados Unidos tiene la inteligencia suficiente, y me refiero a inteligencia en el término de capacidad de investigación en sus múltiples agencias, de entender dónde está esa conexión entre los guerrilleros iraquíes y el gobierno de Irán, puede localizar una respuesta de forma más eficiente y decir, bueno, esta es una respuesta específicamente a estos ataques. Lo que pasa es que estamos viendo una escalada en múltiples frentes, porque los hutíes de Yemen también están conectados con Irán. Claro. Hezbollah y Hamas también están conectados de alguna manera con Irán. Pero en este caso particular, las guerrillas iraquíes pro-Irán, hay que ver a quién responden exactamente y cómo se puede, digamos, castigar, aunque sea una palabra muy fea, estas acciones. Ahora, Ignacio, ¿cabe la posibilidad de que los Estados Unidos no haga nada? No tiene esa opción. No tiene esa opción por dos motivos. En primer lugar, porque Biden está en el inicio de una campaña electoral que probablemente lo tenga por candidato, y aunque no lo tuviese, llegar hasta noviembre con una debilidad de base provocada por Irán y una falta de respuesta frente al desafío no es algo que él siquiera pueda considerar. Y también hay que tener en cuenta que Estados Unidos basa gran parte de su influencia exterior y por lo tanto su poderío militar y la capacidad de establecer acuerdos y firmar contratos, no solamente de armas, sino también contratos comerciales en general, a una influencia exterior que tiene mucho que ver con su poderío militar y su capacidad de intervenir. Entonces, retirarse del mundo, y en esto creo que es la disputa que tiene con Trump, retirarse del mundo podría tener un efecto negativo sobre la economía en general de Estados Unidos. Voy a poner un último ejemplo para cerrar. Cuando estalló la invasión rusa a Ucrania y comenzó el asunto del gas y del gas ruso a Europa, Estados Unidos terminó firmando unos contratos multimillonarios para proveerle lo que Rusia no le podía proveer a Europa. Esa capacidad de influencia está íntimamente ligada al poderío económico, al poderío militar de Estados Unidos. Entonces, no puede declararse presidente, porque si no dejaría de ser potencia global, y si deja de ser potencia global pone en riesgo su primacía económica. Todo está vinculado. Bien, muchas gracias. Iván Rojas, ¿qué puede pasar entonces? Una respuesta, tú dices que contundente, Ignacio se muestra un poco más cauta o no dice cómo puede ser, pero lo que sí no puede ocurrir es que no haya una respuesta de los Estados Unidos en esta situación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Ignacio. No hay posibilidad de que Estados Unidos no dé algún tipo de respuesta.
La cuestión será, bueno, qué nivel, qué calibre de respuesta. En este conflicto Israel-Palestina hemos visto lo importante que es esa lógica de proporcionalidad. La idea de que defenderse o responder no necesariamente implica utilizar todos los recursos disponibles. Claro. Ahora, ¿cómo ven ambos esta paradoja según la cual el gobierno de Biden y los demócratas en líneas generales han sido más propensos a las acciones bélicas que Trump y el gobierno de Trump, que es realmente paradójico? Me gustaría responder porque eso es parte de la narrativa que se ha esparcido. Ya. No es tal como se dice. Lo que ha hecho Trump en realidad no es resolver los conflictos, sino que lo que ha hecho es, en alguna medida, postergarlos. Vamos al caso concreto. Es cierto que no ha iniciado una guerra, al igual que los demócratas, eso estrictamente es cierto, pero no en rigor, porque el retiro ordenado por Trump de las tropas norteamericanas de Afganistán y de Irak en el año 2019, que completó Biden porque no le quedaba otra, porque había una orden presidencial de por medio, lo único que hizo fue fortalecer. En el caso de Afganistán, provocó la llegada de los talibanes al poder, con lo cual el problema no se solucionó, sino que cambió de nombre. Pero en el caso específico de Irak, lo que hizo fue permitir el avance de la Guardia Revolucionaria Islámica sobre los grupos los diferentes milicias chiitas que forman parte del poder iraquí. Ignacio, entonces ¿cómo es que tiene una imagen de hombre fuerte cuando has relatado dos episodios donde lo que ha hecho es retirarse? Porque una cosa es la construcción que hacen los profesionales de la imagen y otra cosa es la imagen en sí. Cuando asesinó a Soleimani, fue un hecho de guerra. Es decir, no es que es un pacifista, porque si no quedamos atrapados en el análisis dentro de lo que es la interna de Estados Unidos, y la realidad va mucho más allá y es autónoma de la campaña interna y la construcción que hacen de las narrativas de cada uno de los candidatos. Estados Unidos tiene muchas herramientas, respondiendo también a la pregunta anterior y enlazando con esto. Tiene muchas herramientas, tiene desde la presidencia hasta el ataque militar, pero en el medio también tiene sanciones económicas, puede fortalecer las relaciones con los sunitas, particularmente con Arabia Saudita, con los emiratíes e incluso con los cataríes, para ponerle un freno al avance iraní, e incluso sanciones dentro del mundo musulmán, puede favorecerlas. También puede atacar directamente a los intereses militares de Irán en el área de Irak y Siria. O sea, lo que hay, la paleta de opciones es inmensa, pero lo que hay que entender es que no depende del carácter que tenga cada uno de los de Biden o de Trump como candidato. Bueno, hablaba Ignacio Montes de Oca. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos conversando con Iván Rojas, internacionalista, y con el periodista especialista en el Medio Oriente, Ignacio Montes de Oca. Vamos a escuchar en esta pausa musical Dancing in the Street de David Bowie y Mick Jagger. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
el caso del día. En Puntos Cardinales. Estamos conversando sobre el conflicto en el Medio Oriente con Ignacio Montes de Oca, periodista especialista en el Medio Oriente, y el internacionalista Iván Rojas. Le pregunto a ambos, ¿hay alguna posibilidad, es decir, en el escenario en que el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza amaine o se llegue a algún tipo de acuerdo o de cese al fuego, podría desescalarse los distintos factores que ya están sobre la mesa? A ver, no estamos cerca de un cese al fuego. En este momento estamos negociando los rehenes en París. Qatar, Egipto, Estados Unidos están negociando con Israel e indirectamente con Hamas. Una vez no haya rehenes, y esto es algo que ha dicho Israel, una vez ya no haya más rehenes, se puede empezar a visualizar un cese al fuego. Por supuesto, esta escalada en la región es parcialmente una respuesta a este conflicto. Entonces, si el conflicto amaina, quizás la presión sobre Estados Unidos en el Mar Rojo, en la frontera de Jordania con Irak, etcétera, pueda amainar. Pero Estados Unidos, de todas maneras, ya está obligado a responder y a tener una presencia más robusta en la región, porque no puede permitir que sus bases y otros elementos sigan siendo atacados. Y para eso Biden tiene que generar una nueva estrategia para el Medio Oriente. Y ya ahí mencionamos dos de los elementos. El tema Israel-Palestina, el tema de contrarrestar a Irán, y Ignacio ya mencionó el otro, que era solidificar la alianza, especialmente con Arabia Saudita. Esos tres puntos son la clave de lo que tiene que ser una nueva estrategia de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Ignacio, tienes la palabra. Está desconectado. Perdimos la comunicación. Perdimos la comunicación con Ignacio Montes de Oca. Vamos a tratar de restablecerla. En todo caso, estamos con Iván Rojas. Y decías, Iván, que que los Estados Unidos tiene allí un papel, para bien o para mal, en cualquier caso, un papel determinante, ¿no? Por supuesto, porque no solo es aliado de Israel, sino que se supone es un socio importante de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos. Lo ha sido de Egipto, aunque esa relación se ha lastimado bastante en la última década. Ahora, se dice que buena parte del conflicto, uno de los factores que lo catapultó fue la relación cada vez más fluida entre Israel y Arabia Saudita. Sí, había un proceso de contactos, algún tipo de cooperación informal, y se veía venir. Recordemos que los acuerdos de Abraham normalizaron relaciones con Emiratos, con Bahrein, luego con Sudán y Marruecos. Entonces, parecía estar más cerca esa normalización con Arabia Saudita, eventual. Okay. Ya han cooperado en temas muy sensibles de seguridad, por ejemplo. Bien. Bueno, tenemos en la línea a Ignacio Montes de Oca. Te saludamos de nuevo, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le planteaba a Iván que si veías, y lo planteaba para los dos, pero ya no estabas en la línea, si veías alguna posibilidad temprana, cercana, de un cese al fuego entre Israel y Hamás, y cómo podía eso incidir en el mapa tan conflictivo que observamos actualmente. A ver, si entendemos que la negociación es con Hamás, como actor unitario y con decisión propia, la única posibilidad es que Hamás, luego de la traición clarísima de Hezbollah, que no salió en abrir un segundo frente, y ante la inminencia de una derrota, podría llegar a ser, pero no, es que Hamás no es una entidad autónoma. Hamás es parte de una red que formó Irán en toda la región, y por lo tanto esa pregunta habría que preguntársela a Irán
Irán y a Israel para saber si consideran que Irán es una contraparte confiable como para establecer un cese el fuego. Y considerando que Irán tiene entre sus objetivos, al igual que Hamás, la destrucción y eliminación del Estado de Israel, cualquier tregua o cese del fuego es un asunto muy es siempre temporario, de manera tal que si bien ahora Qatar acaba de anunciar que Israel acepta un cese del fuego temporario a cambio de la liberación de algunos de los cautivos que quedan en manos de Hamás y que se podría implementar quizás esta misma noche o mañana, siempre hay que tener en cuenta que los ceses del fuego son rotos por Hamás. El anterior cese del fuego, así como en la historia de los ceses del fuego pactados por Hamás, siempre es el grupo terrorista el que rompe el fuego. O sea que, en resumen, habría que preguntarle a Irán y hay que tener en cuenta que Hamás nunca respeta el cese del fuego y que tarde o temprano lo rompe, no solamente con un pequeño ataque, sino con grandes ofensivas o ataques con cohetes a la población civil de Israel. No sé si contesté la pregunta, sí, o quizás la hice muy amplia. No, perfectamente. Entiendo, es decir, con quien hay que negociar es con Irán, de acuerdo con lo que has dicho. Ahora, no cabe la posibilidad de que Irán alcance una negociación que conduzca a la paz y deje guindados de la brocha, para decirlo en una expresión gráfica, a Hamás. ¿Es eso posible? En mi opinión, dado que Irán está integrado dentro de un eje junto con Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y otro grupo de países, pero principalmente liderado por Rusia y que necesita crear otros focos de conflicto para distraer los recursos de Occidente en función de limitar la capacidad de respuesta en Ucrania, y dado que Irán atraviesa problemas internos que solamente se pueden distraer con conflictos externos, yo no creo que Irán tenga las condiciones internas políticas como para avanzar en un plan que implique algún tipo de paz, porque contradice sus propias necesidades políticas internas y sus alianzas en el exterior. Ahora, bueno, en medio de ese conflicto, hoy la Unión Europea aprobó $50.000 millones para Ucrania, que yo creo que es una ficha movida en el tablero que puede tener incidencia, ¿no? Esto tiene una doble lectura, en mi opinión. Tiene una lectura en Medio Oriente y tiene una lectura en Europa. Por un lado, Europa está diciendo, ya no tengo la confianza necesaria de un socio como es Estados Unidos, que está atravesando un proceso electoral que ha provocado que la ayuda que iba a brindar Estados Unidos de $61.000 millones no haya llegado, por lo tanto me tengo que hacer cargo, y es una madurez, una etapa de madurez estratégica de Europa. Pero también hay otro mensaje, le está diciendo a Medio Oriente, Europa, yo me voy a hacer cargo de Ucrania, y le está dando el mensaje también a Estados Unidos de tienen ahora la oportunidad de acompañar o avanzar en un aislacionismo. En el caso de Ucrania nosotros no podemos hacer cargo, pero Europa no se puede hacer cargo de Medio Oriente porque no tiene ni los medios militares ni tiene la capacidad de crear una defensa cooperativa que vaya más allá de Ucrania, con lo cual está diciendo Estados Unidos, cuidado, porque a todos nos afecta la crisis de Medio Oriente, pero nosotros no podemos resolverla. Muchas gracias, Ignacio. Iván, entonces pareciera que esta jugada de hoy de la Unión Europea, de acuerdo con lo que dice Ignacio Montes de Oca, pone a los Estados Unidos solo frente al tema del Medio Oriente, mientras Europa se ocupa de Ucrania. Iván Rojas. En el tema de Medio Oriente, Estados Unidos tiene quizás menos presiones en este momento particular. Con el tema de Ucrania, donde se ha formado un debate político algo agrio, la mayoría de los estadounidenses siguen apoyando que Estados Unidos se involucre en el tema de Ucrania, pero la inamovilidad del Congreso lo hace más difícil. En cambio, en el tema del Medio Oriente, con estos ataques, más bien la oposición está pidiendo a Biden que sea más agresivo. Entonces hay una oportunidad de tomar más acciones. Y Estados Unidos es el único que tiene la proyección militar de los actores de Occidente para trabajar en el Medio Oriente, para hacer una diferencia en el Medio Oriente. Pero tiene que conjugarse con sus socios regionales. El problema es que Arabia Saudita, que se supone ha combatido, por ejemplo, a los hutíes en Yemen,
ha hecho un muy mal trabajo. Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita se han mostrado muy ineficientes, incluso con el equipo militar de última generación que pueden haber comprado, han hecho muy mala utilización de eso. Entonces Estados Unidos necesita un proceso de cooperación más profundo con sus socios de la región para ponerlos al día, no solo en tecnología, sino en capacidad logística, que es lo que ha tenido Ucrania. Ucrania ha tenido éxito en defenderse contra Rusia porque tiene unas fuerzas armadas bien entrenadas en respuesta a todo lo que pasó desde 2014. En Medio Oriente no hay eso para contrarrestar a los grupos irregulares que son apoyados por Irán. Ese es un paso que, aunque es de largo plazo, hay que tomarlo. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Hablaba Iván Rojas, internacionalista, y antes habló Ignacio Montes de Oca por esta conversación sobre un tema tan complejo, sobre el conflicto o la escalada del conflicto en el Medio Oriente y el conflicto en Ucrania, que son los dos escenarios más calientes que hay en el mundo en este momento. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa musical.